Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a adentrar en la sabiduría de Séneca. Uf, Séneca. Un filósofo estoico romano cuyas palabras Exacto. resuenan De sin veras. tanta fuerza hoy como hace siglos. Así es. Y en esta ocasión vamos a explorar dos de sus obras más conocidas, De la brevedad de la vida Ajá. y sus cartas a Lucilio. Prepárense para descubrir cómo este pensador, Interesante. que vivió una vida llena de poder y drama, Carajo. incluso murió por suicidio forzado bajo Nerón, Imagínate. puede enseñarnos a vivir una vida más plena. ¡Qué comienzo tan intrigante! A ver, empecemos con de la brevedad de la vida. ¿Cuál es la idea central que Séneca nos lanza en este libro? Bueno, la idea central es que en realidad la vida no es corta. Ah, no. Lo que ocurre es que la desperdiciamos. Ya veo. Perdemos tanto tiempo en trivialidades que al final nos quedamos con la sensación de que la vida se nos ha escapado de las manos. Eso me suena familiar. Yo a veces siento que vivo corriendo de un lado a otro sin tiempo para nada. ¿Y cómo describe Séneca esta pérdida de tiempo? Pues utiliza imágenes muy vívidas. Imagina un río que fluye sin cesar. Vale. Así es el tiempo, según Séneca. Y nosotros, en lugar de aprovechar la corriente a menudo, nos quedamos estancados en la orilla, preocupándonos por el futuro o lamentándonos por el pasado. Es una imagen poderosa. Y no se limita a hablar del tiempo en abstracto, ¿verdad? No. De ejemplos concretos, No. de cómo la gente lo desperdicia. Exacto. Describe a aquellos que dedican su vida a acumular riquezas, Ujú. como si las posesiones materiales pudieran comprarles más tiempo, Ya. o a los que buscan fama y reconocimiento, Ajá. persiguiendo una gloria efímera que se desvanece con el tiempo. Es increíble cómo sus palabras resuenan con nuestra época. Las redes sociales están llenas de personas obsesionadas con la imagen, Totalmente. con la aprobación de los demás. Sí. ¿Sería esto un ejemplo de lo que Séneca criticaba? Sin duda, Séneca nos invita a reflexionar sobre qué es lo realmente importante en la vida. No se trata de acumular bienes materiales o buscar la aprobación externa, Ya. sino de vivir en armonía con la naturaleza, Ajá. cultivando la virtud y la sabiduría. Ahí entra en juego el estoicismo, ¿verdad? Exacto. Esta filosofía que él abrazó Sí. y que nos llama a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones y nuestra actitud ante la vida. Precisamente. Y dentro del estoicismo hay una práctica que Séneca menciona con frecuencia, el memento mori. He oído hablar de eso. Algo así como meditar sobre la muerte, ¿no? Suena un poco morboso, ¿no crees? Puede parecerlo a primera vista, pero en realidad es una herramienta poderosa para vivir una vida más plena. A ver. Meditar sobre nuestra propia mortalidad Ajá. nos ayuda a valorar el tiempo que tenemos Ya. y a enfocarnos en lo que realmente importa. Entiendo. Es como si la conciencia de nuestra finitud nos impulsara a vivir con más intensidad y propósito. Exacto. Si fuéramos conscientes de que nuestro tiempo es limitado, Sí, seguiríamos preocupándonos por nimiedades. claro. Dedicaríamos nuestra energía a cosas que no nos llenan. Es verdad. El memento mori nos invita a hacernos estas preguntas. Es una llamada a la acción, ¿no? A tomar las riendas de nuestra vida Sin duda. y no dejar que el tiempo se nos escape sin haberla vivido plenamente. Hablando de vivir una vida plena, pasemos ahora a sus cartas a Lucilio. Te hace bien. En estas cartas, Séneca ofrece consejos prácticos a su amigo Lucilio Sí. sobre cómo vivir una vida más sabia y feliz. En estas cartas encontramos una guía para navegar los desafíos de la vida. Séneca aborda temas como la importancia de la autorreflexión, Ajá. el peligro de buscar validación externa o la necesidad de cultivar la paz interior frente a la adversidad. Suena como un manual para la vida. ¿Y qué tipo de consejos concretos le da Lucilio? ¿Podrías compartir un ejemplo que te haya llamado la atención? Claro. En una de sus cartas, Séneca habla sobre la importancia de elegir bien nuestras compañías. Interesante. Nos dice que debemos rodearnos de personas que nos inspiren, que nos impulsen a ser mejores Ajá. y que nos alejemos de aquellos que nos arrastran hacia la negatividad o la trivialidad. Es un consejo que se aplica a cualquier época, ¿verdad? Totalmente. Todos hemos tenido amigos o conocidos que nos roban energía Sí. o que nos desvían de nuestro camino. ¿Y qué más nos dice Séneca sobre las relaciones? Habla mucho sobre la importancia de la amistad verdadera, esa que se basa en el respeto mutuo, ¿Sí? la confianza Claro. y el apoyo incondicional, Ya veo. y nos advierte sobre los peligros de las relaciones superficiales, Ujú. aquellas que se basan en el interés o la conveniencia. Es un tema tan relevante hoy en día con la proliferación de las redes sociales y las relaciones virtuales. Totalmente. A veces se nos olvida el valor de la conexión humana genuina. Exacto. Séneca nos recuerda que
La verdadera felicidad no se encuentra en la cantidad de amigos que tenemos en las redes sociales, Ya. sino en la calidad de nuestras relaciones personales. Me encanta cómo, a pesar de la distancia temporal, sus ideas siguen siendo tan aplicables a nuestras vidas. Y esto me lleva a una pregunta. Y ¿Cómo veía Séneca la filosofía? ¿Era para él un simple ejercicio intelectual o algo más práctico? para Séneca, la filosofía no era un simple juego mental, sino una guía para la acción. Él creía que el verdadero valor de la filosofía residía en su capacidad para transformar nuestras vidas, para ayudarnos a vivir de una manera más sabia, más ética y más plena. Es decir, no se trata solo de pensar sobre la vida, No. sino de aplicar las enseñanzas filosóficas a nuestro día a día. Exactamente. Y para ilustrar este punto, me gustaría compartir una cita de Séneca que me parece muy poderosa. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Qué frase tan contundente. Realmente nos invita a reflexionar sobre cómo estamos usando nuestro tiempo. Así es. Y nos recuerda que cada día es una oportunidad para vivir de acuerdo con nuestros valores, para cultivar la virtud y para construir una vida que valga la pena recordar. Me parece una excelente reflexión para cerrar esta primera parte de nuestra inmersión en la sabiduría de Séneca. En la próxima parte seguiremos explorando sus ideas, profundizando en sus consejos para vivir una vida más plena y significativa. Estupendo. Tenemos mucho más que descubrir en las cartas a Lucilio y en la profunda visión de la vida que nos ofrece Séneca. No se lo pierdan. Retomando nuestra inmersión en la sabiduría de Séneca, me gustaría profundizar en un tema que él aborda con frecuencia en sus cartas. Sí. La búsqueda de la validación externa. Ah, sí. Recuerdo que lo mencionaste en la parte anterior. Séneca criticaba a aquellos que viven para impresionar a los demás. Exactamente. En una de sus cartas describe a estas personas como esclavos de la opinión pública, Uf. siempre ansiosos por la aprobación ajena. Ya. Y es una trampa muy peligrosa porque nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos lleva a malgastar nuestro tiempo en cosas que no nos llenan. Es como si construyéramos nuestra vida sobre una base inestable, Sí. sujeta a los caprichos de los demás. En lugar de guiarnos por nuestros propios valores, nos dejamos llevar por lo que otros esperan de nosotros. Precisamente. Y esto nos genera una gran ansiedad. Porque nunca podemos estar seguros de tener la aprobación de todos. Siempre habrá alguien que nos critique, que nos juzgue, que no esté de acuerdo con nosotros. Entonces, ¿cuál es la alternativa que nos propone Séneca? ¿Cómo podemos liberarnos de esta dependencia de la opinión ajena? Séneca nos invita a cultivar la fortaleza interior, la resiliencia frente a la adversidad y la capacidad de encontrar la paz en nosotros mismos. Nos recuerda que la verdadera libertad reside en liberarnos de las ataduras de las opiniones ajenas y en vivir de acuerdo con nuestros propios principios. Es decir, que la clave está en conocernos a nosotros mismos, Sí, en descubrir nuestros valores y en actuar en consecuencia sin importar lo que piensen los demás. exactamente. Y esa libertad nos permite enfocar nuestra energía en lo que realmente importa. El cultivo de la virtud, la búsqueda del conocimiento y la contribución al bien común. Me gusta cómo Séneca conecta la libertad individual con la responsabilidad social. No se trata de ser egoístas o indiferentes al mundo, sino de usar nuestra libertad para hacer algo positivo. Así es. Y esto nos lleva a otro tema importante que Séneca aborda en sus cartas. ¿Cuál es la importancia de vivir en el presente? Recuerdo que mencionaste la imagen del río. Sí, Séneca criticaba a aquellos que se quedan estancados en la orilla, preocupándose por el futuro o lamentándose por el pasado. Exacto. nos recordaba constantemente que el pasado ya no existe y que el futuro es incierto. Lo único que tenemos es presente, este momento fugaz que se nos escapa de las manos. Y a veces es difícil vivir en el presente, ¿verdad? Nuestra mente tiende a saltar al pasado, Sí, a revivir recuerdos o a proyectarse al futuro, a anticipar lo que podría suceder. es cierto. Pero Séneca nos ofrece herramientas para entrenar nuestra mente y enfocarnos en el aquí y ahora. ¿Qué tipo de herramientas? ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Claro, una de las prácticas que él recomendaba era la atención plena, Ajá. es decir, la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. Ya. Se trata de ser conscientes de lo que está sucediendo en nuestro interior y en nuestro entorno en este preciso instante. Es como si hiciéramos una pausa en el torbellino de la vida diaria Sí, y nos permitiéramos simplemente observar sin juzgar, sin analizar. exactamente. Y esto nos ayuda a calmar la mente, a reducir la ansiedad y a apreciar la belleza de lo cotidiano. Me gusta esta idea de encontrar la belleza en lo cotidiano. A veces nos obsesionamos con grandes objetivos, con logros extraordinarios y nos olvidamos de disfrutar de las pequeñas cosas. Es cierto, Séneca nos invita a apreciar el valor de las cosas simples. ¿Cómo cuáles? Un paseo por la naturaleza,
una sea. conversación con un amigo, una buena comida, un momento de paz y silencio. Es como si nos recordara que la felicidad no está en un futuro lejano, sino en cada instante que vivimos con conciencia y gratitud. Exactamente. Y para cultivar esa conciencia, Séneca nos anima a practicar la gratitud, Gratitud, ¿a qué se refiere exactamente? a ser conscientes de las cosas buenas que tenemos en nuestra vida y a expresar nuestro agradecimiento por ellas. Ya. Puede ser algo tan simple como dar las gracias por la comida que tenemos en la mesa, por la salud de nuestros seres queridos, por un día soleado. Entiendo. No se trata de negar las dificultades o los desafíos, sino de reconocer que también hay cosas buenas en nuestra vida y de apreciarlas. Exacto. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, a enfocarnos en lo positivo y a cultivar una actitud más optimista ante la vida. Me gusta esta idea de que la felicidad no depende tanto de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Precisamente. Y esto nos lleva a otro tema fundamental en la filosofía de Séneca, la importancia de la virtud. La virtud. ¿Podrías explicarnos un poco más este concepto? ¿Qué entendía Séneca por virtud? Para Séneca, la virtud era la base de una vida plena y significativa. Él creía que la verdadera felicidad no provenía de la riqueza, la fama o el placer, sino de vivir de acuerdo con la razón y la moral. Es decir, que la felicidad no es algo que nos sucede, sino algo que construimos a través de nuestras acciones y nuestras decisiones. Exactamente. Y para Séneca, las virtudes más importantes eran la justicia, la sabiduría, el coraje y la templanza. ¿Y estas virtudes cómo se traducen en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos aplicarlas en nuestro día a día? La justicia implica tratar a los demás con equidad y respeto, sin importar su condición social, su origen o sus creencias. La sabiduría se refiere a la búsqueda del conocimiento, la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso y la habilidad para tomar decisiones prudentes. El coraje no se limita a la valentía física, sino que también implica la fortaleza para enfrentar nuestros miedos, para defender nuestros principios y para actuar con integridad incluso cuando es difícil. Y la templanza se refiere al autocontrol, a la capacidad de moderar nuestros deseos y de encontrar un equilibrio en nuestra vida. Es una visión muy inspiradora. Séneca nos desafía a ser mejores personas, a cultivar nuestras cualidades más nobles y a usarlas para construir un mundo mejor. Así es. Y nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la satisfacción egoísta, sino en la contribución al bien común. Me parece una excelente reflexión para cerrar esta segunda parte de nuestra inmersión en la sabiduría de Séneca. En la próxima parte seguiremos explorando sus ideas, profundizando en sus consejos para vivir una vida más plena y significativa. Retomando nuestra inmersión en la sabiduría de Séneca, me has dejado pensando en la importancia de la virtud. ¿Y cómo se aplica en nuestra vida diaria? Es un concepto tan profundo. Sin duda. Y aunque pueda parecer abstracto, Séneca nos muestra que la virtud se traduce en acciones concretas. Por ejemplo, ser justos implica defender lo que creemos correcto, aunque eso signifique ir contra la corriente. Es decir, no se trata solo de ser buenas personas en teoría, sino de actuar con integridad en cada situación. Exacto. Y eso requiere valentía, otra de las virtudes que Séneca destacaba. No se trata solo de la valentía física, sino de la fortaleza para enfrentar nuestros miedos, para decir no cuando es necesario para defender nuestros principios. Es un desafío constante, ¿verdad? A veces es más fácil seguir la corriente, evitar el conflicto, aunque eso signifique comprometer nuestros valores. Cierto. Pero Séneca nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en la comodidad o la complacencia, sino en la capacidad de actuar de acuerdo con nuestra conciencia, incluso cuando es difícil. Y esa libertad, esa capacidad de elegir nuestro camino, nos conecta con la idea del tiempo que explorábamos al principio. Si no somos dueños de nosotros mismos, si nos dejamos llevar por las expectativas de los demás o por nuestros propios miedos, realmente podemos decir que somos dueños de nuestro tiempo. Es una excelente reflexión. Séneca nos diría que si no somos libres interiormente, el tiempo se nos escapa entre los dedos como arena. Podemos estar ocupados todo el día corriendo de un lado a otro, pero si no estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores, ese tiempo no nos pertenece realmente. Es una idea poderosa. Me iba a preguntarme, ¿qué consejo nos daría Séneca para vivir una vida más plena, una vida que realmente nos pertenezca? Creo que nos diría que el primer paso es la autorreflexión. Ajá. Debemos conocernos a nosotros mismos, identificar nuestros valores, nuestros miedos, nuestras aspiraciones, y a partir de ahí tomar decisiones conscientes sobre cómo queremos vivir. Es decir, no se trata de seguir un manual preestablecido, sino de construir nuestro propio camino. Exacto. Y ese camino no será siempre fácil. Habrá momentos de duda, de incertidumbre, de dolor. Pero Séneca lo recuerda que la adversidad también es parte de la vida y que podemos aprender de ella, crecer a través de ella. Es como si nos dijera que la vida es un viaje con sus altibajos
y que lo importante es cómo lo transitamos. Así es. Y para transitarlo con sabiduría, Séneca nos ofrece herramientas como el memento mori, la atención plena, la gratitud, el cultivo de la virtud. Un verdadero arsenal para enfrentar los desafíos de la vida. Exactamente. Y para cerrar nuestra inmersión en la sabiduría de Séneca, me gustaría compartir una cita suya que me parece especialmente inspiradora. No es que la vida sea corta, sino que la hacemos corta. No nos falta tiempo, sino que lo desperdiciamos. Es una llamada a la acción, ¿verdad? A tomar las riendas de nuestra vida y no dejar que el tiempo se nos escape sin haberla vivido plenamente. Así es, Eter. Séneca nos desafía a ser protagonistas de nuestra propia historia, a escribirla con valentía, con sabiduría, con pasión. Y recordar que aunque la vida pueda ser breve, tenemos el poder de hacerla grandiosa. Muchas gracias por guiarnos en esta inmersión tan enriquecedora. Las palabras de Séneca resuenan con fuerza, nos invitan a reflexionar y a actuar. Espero que nuestros oyentes se lleven consigo la inspiración para vivir una vida más plena y significativa. Ese es mi deseo también. Que las ideas de Séneca nos acompañen en nuestro camino, nos ayuden a navegar los desafíos y a construir una vida que valga la pena recordar.